Buenos días, hoy en Comunicando el primer método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, el método de sustitución. Se trata de sustituir. ¿Y qué vamos a sustituir? Una variable, entonces tendremos que elegir qué variable queremos sustituir en primer lugar. Si queremos sustituir la x o la y. Supongamos que vamos a sustituir la variable y. Por lo tanto, en la primera ecuación lo que vamos a hacer es poner la y en función de la x. Es decir, esta ecuación x más y igual a 1 la pondremos como y igual a 1 menos x. ¿Qué es lo que hemos hecho? Básicamente, si quiero yo tener solo en este lado de la ecuación la letra y, para hacer desaparecer la x, lo que tengo que hacer es restar una x. Es decir, si yo hago x menos x más y, me quedará solo y, ya que x menos x es 0. Pero si yo aquí resto la x, en un lado de la ecuación tengo que hacer lo mismo en el otro. Por lo tanto, tendré y es igual a 1 menos x. Es lo que comúnmente conocemos como la x que está haciendo a la y la está sumando, luego pasa al otro lado de la ecuación con la operación contraria, es decir, restando. De modo que y vale 1 menos x. Bien, una vez que tenemos el valor de y en función de x, lo que vamos a hacer es sustituir esta y dentro de en la segunda ecuación. De modo que si la segunda ecuación es x menos y igual a 3, pondré x menos el valor en función de x de y, es decir, 1 menos x, igual a 3. Una vez hecho esto, lo que haremos es calcular, es decir, este menos afecta a todo el paréntesis y por lo tanto es como si tuviésemos un menos 1 que multiplica todo el paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por menos x, menos por menos, más x. De modo que, ¿qué tengo aquí? X más x, 2x, agrupo términos, a un lado dejaré las x y al otro lado de la ecuación agrupo los números. En este lado tengo un 3, este menos 1 pasaría al otro lado con la operación contraria, es decir, más 1, es decir, que para quitar este menos 1 que tengo que hacer aquí, sumarle 1 y si le sumo aquí 1 en el otro lado de la ecuación también se lo sumo. Al final obtendré 2x igual a 3 más 1, es decir, 2x igual a 4 y por tanto hago lo mismo ahora. Si quiero hacer desaparecer este 2 porque yo quiero saber el valor de x, pues ¿qué hago? Para que desaparezca, dividir por 2 porque 2 entre 2 es 1. 1 por x es x y yo quiero tener x. Por lo tanto, ¿qué hago? Divido por 2. Y si divido por 2 a este lado de la ecuación, a este lado también tendré que dividir por 2. Por lo tanto, 4 entre 2, 2. O lo que es lo mismo, o lo que comúnmente conocéis como paso al otro lado el número con la operación contraria. En este caso el 2 está multiplicando a la x y por lo tanto pasará dividiendo. 4 entre 2, 2. Una vez que conozco el valor de x, tengo que hallar ahora el valor de y. Para eso lo que vamos a hacer es sustituir el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. Vamos a intentarlo primero en la primera ecuación. Es decir, mi primera ecuación decía así, x más y igual a 1. Si x vale 2, sustituimos 2 más y igual a 1. Este 2 pasa al otro lado como menos 2, de modo que tengo que y es igual a 1 menos 2 y igual a menos 1. Siendo la solución al sistema mi punto 2 menos 1. Recordemos que al ser un sistema compatible determinado, solo existe un punto que pertenece a las dos rectas, que es el punto de corte de esas dos rectas, que cumple las dos condiciones. Bien, por otro lado, podemos hacerlo también sustituyendo en la segunda ecuación. Lo vamos a hacer y a ver qué pasa. Bien, la segunda ecuación nos decía así, x menos y es igual a 3.
de modo que si x vale 2, tendremos que 2 menos y es igual a 3, es decir, que si yo quiero pasar este 2 al otro lado, pasa restando, menos y igual a 3 menos 2, es decir, menos y igual a 1. Como yo no quiero saber el valor de menos y, sino que quiero saber el valor de y, multiplico ambos miembros de la ecuación por menos 1, porque menos 1 por menos y, menos por menos, más me dará y menos 1 por 1, menos 1. De modo que el valor contrario de menos y es y el valor contrario de 1 es menos 1. Por lo tanto, como veis, obtenemos el mismo resultado. Apliquemos ahora este método a la resolución de un problema. Recordaréis que cuando hablábamos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales había tres posibilidades. Podíamos tener rectas paralelas, rectas secantes o la misma recta. En caso de problemas, lo que va a ocurrir es que vamos a tener sistemas compatibles determinados en la mayoría de los casos o en casi todos, los que nosotros veamos por lo menos. ¿Esto qué quiere decir? Que solo va a haber una posibilidad, es decir, unos valores que cumplan las condiciones que nos aparecen en el problema. Unos valores, un valor de x y un valor de y, ¿de acuerdo? Que cumplan las condiciones que nos aparecen en el problema. Empezamos con un problema. En la revista donde Carlos trabaja, tiene que haber el doble de páginas de reportajes que de publicidad más 25. Si en total la revista tiene 160 páginas, ¿cuántas se dedican a publicidad y cuántas a reportajes? Bien, lo primero que tenemos que hacer es saber que este lenguaje escrito se puede traducir al lenguaje matemático, pero para ello necesitamos nombrar las incógnitas. ¿Y qué significa nombrar incógnitas? ¿Qué es una incógnita? Lo que nos piden. ¿Por qué es incógnita? Porque no sabemos. Nos piden una cosa y nosotros no lo sabemos. Y como no lo sabemos y no podemos decir qué cantidad es, lo llamamos de una manera, con una letra. De modo que yo voy a decir que voy a llamar al número de páginas de reportajes X y al número de páginas de publicidad Y. Vale. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Podría llamar X al número de páginas de publicidad? Sí. ¿E Y al de reportajes? Sí. ¿Le puedo llamar A? Sí. ¿Le puedo llamar Z? Sí. Puedo hacer lo que quiera. Yo en este caso he elegido que X sea el número de páginas de reportajes e Y el número de páginas de publicidad. Y ahora traducimos. Aquí, en esta frase, pone el total de la revista tiene 160 páginas. Si nosotros sabemos que tiene páginas de publicidad y páginas de reportajes y que el total son 160 páginas, sé que el número de páginas de reportajes más el número de páginas de publicidad es el total. Por lo tanto, X más Y va a ser igual al número de páginas total, que son 160. Mi primera ecuación, es decir, mi primera condición. ¿Vale? Bien. Segunda condición. Tiene que haber el doble de páginas de reportajes que de publicidad más 25. Es decir, si tiene que haber el doble de páginas de reportajes, significa que hay más reportajes que de publicidad. Por lo tanto, si hay más reportajes que de publicidad, el número más grande va a ser el número de páginas de reportajes. Bien, ese número X va a ser igual a el doble de publicidad, es decir, 2 veces el de publicidad, 2 veces Y, más 25. 2 veces el de publicidad más 25. 2Y más 25. Ya tenemos nuestra segunda ecuación y por lo tanto tenemos nuestro sistema de ecuaciones. X más Y igual a 160 y X igual a 2Y más 25. Bien, si lo queremos resolver por sustitución, hemos dicho que en el sistema, en el método de sustitución, lo que hacemos es sustituir. Y tenemos que buscar la variable que queremos sustituir. En este caso es muy fácil, puesto que ya tenemos una variable en función de la otra. Tenemos X en función de Y, con lo cual lo que voy a hacer es sustituir X ¿dónde? En la otra ecuación. ¿De acuerdo? Luego pondré el valor de X, este valor, en esta ecuación.
De modo que tengo que 2i más 25, es decir, x, este x, más y es igual a 160. Agrupamos los términos dejando las i's a un lado y los números al otro. De modo que tengo 2i más i es igual a 160 y este 25 que está aquí lo pasamos al otro lado, aquí está sumando, pasa restando, menos 25. De modo que 2i más i son 3i, los que no vean esto claro, que cambien i por balones. 2 balones más balón, es decir, 2 balones más un balón, ¿a qué es igual? A 3 balones. Y esto, 160 menos 25, pues 135. Está claro. Bien, este 3i significa que tengo 3 veces un balón, es decir, 3 balones. Es decir, 3 veces 3 por i. Este 3 está multiplicando al i, por lo tanto pasa con la operación contraria, es decir, dividiendo al otro lado. De modo que tengo 135 entre 3, es decir, 45. Y valdrá 45. Una vez que ya tengo el valor de i, tendré que buscar o elegir la ecuación donde voy a meter este valor para calcular x. De modo que miro las dos ecuaciones y veo que sí, lo puedo meter aquí, pero claro, aquí me quedaría x más algo. Y en cambio en esta ecuación tengo x igual a. Ya tengo x en función de y. Por lo tanto, me interesa más utilizar esta ecuación. De acuerdo, entonces empezamos y decimos x igual a 2 por el valor de y, que son 45, más 25, es decir, 2 por 45, 90, más 25, 115. Luego tendremos 115 páginas de reportajes y 45 de publicidad. En el siguiente vídeo veremos el siguiente método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, el método de igualación. Hasta pronto y seguimos comunicando.